Transporte, ya veníamos contándolo desde temprano, entre otros servicios, no está funcionando el subte de la ciudad de Buenos Aires. Los metrodelegados adhieren a esta medida de fuerza y vamos a dialogar, de hecho, con Claudio Del Carbonara, delegado de la línea B del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Por qué los metrodelegados están hoy realizando el paro? Bueno, creemos que los motivos sobran, ¿no?, para estar realizando una medida, sobre todo de rechazar este plan de ajuste, de miseria, de represión que tiene el gobierno nacional y sus cómplices mal llamados de la oposición. Obviamente nosotros también sumamos a este reclamo general el apoyo a las luchas que están en curso, a la lucha de los docentes, de los estudiantes universitarios, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores aeronáuticos, los jubilados, todos los sectores que vienen siendo atacados por la política de este gobierno, y además nosotros tenemos obviamente también reclamos particulares propios de nuestro sector, el retiro del asbesto cancerígeno de toda la red, el mantenimiento, la inversión que no llegan, que no están presentes en el subte y que ponen de esta manera en riesgo también la vida de usuarios y de los propios trabajadores cotidianamente. Por eso estamos hoy paralizando el servicio, pero además lo que estamos planteando es que no alcanza con estas medidas aisladas, estas medidas que llegan cada 2 o 3 meses, decididas por algunos dirigentes sentados en una mesa, sino que realmente si queremos darle solución a los reclamos de los trabajadores y de los sectores populares, tenemos que realizar asambleas en cada uno de los lugares de trabajo y definir un plan de lucha sostenido en el tiempo, con medidas que tengan continuidad y que desemboquen obviamente en una huelga general si es que realmente queremos frenar esta declaración de guerra del gobierno contra todos los derechos de los trabajadores, los sectores populares y todos aquellos que venimos peleando hace muchos años para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo. Claudio, y en general las condiciones del conjunto, ¿no? Claudio, en algún punto ustedes se plantean la probable reacción de los usuarios que en definitiva hoy tienen la vida muy complicada y que lo que ven en definitiva es la ausencia de un conflicto puntual que determine que mañana tras el paro hay una mesa de negociación y eventualmente, bueno, no sé, una paritaria, en el subte pasa tal o cual otra cosa. En definitiva, para el usuario, para el común, el que no está todos los días enroscado en la política, para el usuario común en realidad es una medida tal vez que le complica mucho la vida y que por ahí es un poco incomprensible porque en concreto mañana nada va a cambiar después de este paro. ¿Ustedes entienden que eso por ahí puede enojar a la gente en vez de generarles adhesiones? Mira, nosotros estamos en contacto todos los días con los usuarios. De hecho, hace muchos años que venimos peleando con un sector de ellos por las condiciones en las que se viaja, por las condiciones en las que trabajamos. Ayer por la mañana estuvimos realizando una apertura de molinete justamente para recordarle que hoy estábamos paralizando el servicio y para recordarle que seguimos peleando para que mejore el servicio, para que la tarifa que es impagable baje, porque es una tarifa que no tiene ninguna relación ni con el servicio que se presta, y mucho menos con el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Entendemos que es la única manera que tenemos los trabajadores. De hecho, muchos de los usuarios nos dicen que ellos ni siquiera tienen la posibilidad de expresarse porque no tienen sindicato, porque no tienen organización, porque no tienen derechos, porque si quieren protestar son despedidos, por ejemplo. Entonces, muchos de los usuarios que hoy no pueden viajar utilizan justamente esta situación de no tener transporte para poder también hacer escuchar su voz de protesta. Hay muchísimos usuarios, insisto, que no tienen ni siquiera la posibilidad de protestar para mejorar sus condiciones de trabajo. Nosotros creemos, como siempre lo dijimos, que las soluciones son colectivas. La pelea que estamos dando hoy no es solo por los derechos de tal o cual sindicato, sino que, como te decía al principio, es por mejorar las condiciones del conjunto de la clase obrera para evitar que se sigan avasallando los derechos que nos costaron tantos años conseguir, para obviamente plantear que ni la salud pública ni la educación pública tienen que ser atacadas, que no hay que privatizar las empresas que son nacionales y que funcionan bien, que en todo caso si funcionan con algún desperfecto hay que mejorarlos y no regalarlas a manos privadas. Nosotros sabemos muy bien cómo funcionan las empresas privatizadas porque trabajamos para una desde hace 30 años.
funcionan muy mal, ganan mucha plata las empresas y los usuarios y los trabajadores todos los días ponemos en riesgo nuestras vidas porque, como ustedes saben, los trenes no están en condiciones, se prenden fuego, no frenan, chocan, hay asbesto. Entonces lo que le decimos a los usuarios es lo que decimos siempre. Los trabajadores solamente tenemos que juntarnos, organizarnos y pelear para que las condiciones en general de todos mejoren, el poder adquisitivo mejore y que todos podamos darle un futuro mejor a nuestros hijos. Para finalizar, el gobierno ayer definió este paro como un paro político de los que defienden sus privilegios, y lo cierto es que más allá de quienes sí adhieren, hay un sector de la CGT, por ejemplo, que decidió no adherir, y lo que también de algún modo termina, digamos, argumentando en favor de la opinión del gobierno. Es un paro político, porque ni siquiera entre los trabajadores se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen, que de hecho no son parte tampoco de la CGT? No, lo primero que hay que decir es que los discursos tienen un alcance limitado. Si bien este gobierno se caracteriza por hacer discursos muchas veces basados en mentiras, esto de que el paro es un paro político no puede sorprender a nadie. Todo reclamo colectivo es político. Las decisiones que toma el gobierno de dejar sin fondos a los comedores es político. Las decisiones que toma el gobierno de dejar sin trabajo a decenas de trabajadores, a cientos de miles de trabajadores en todo el país, es política. Obviamente que la respuesta de los trabajadores también es política, y es una política de defensa de los derechos de las grandes mayorías de la Argentina, que somos trabajadores y sectores populares. Lo que hay que decir claramente es que la política que tiene este gobierno, y lo demostró desde el primer momento, es garantizar a una pequeña, ínfima, a un ínfimo porcentaje de la población enormes negocios, enormes ganancias con la especulación financiera, a las grandes patronales, a las grandes multinacionales, en detrimento de las condiciones de vida de millones de habitantes de la República Argentina que vivimos de un salario, o que ni siquiera tenemos salario para poder vivir, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de que es política no puede sorprender a nadie. Nosotros obviamente creemos que los recursos deben repartirse de otra manera, que no puede haber empresas que reciben del Estado subsidios millonarios, que siguen recibiendo con este gobierno, a pesar de los discursos, millonarios subsidios, como por ejemplo Mercado Libre, de parte del gobierno, y que mientras tanto haya jubilados que no se pueden comprar ni los medicamentos ni la comida, que haya niños que no pueden tomar un vaso de leche cotidianamente, que haya familias que no pueden darle de comer a sus hijos ni comer ellos mismos. Entonces acá hay una discusión de fondo. Si las centrales sindicales, si los dirigentes sindicales y sobre todo si los trabajadores vamos a estar a la altura de organizarnos y de dar la respuesta que necesitamos para tener la respuesta que nos corresponde. Tener dignidad, tener trabajo con derechos genuino y tener, obviamente, un mejor futuro, como te decía recién, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Y si hay que afectar las ganancias de los empresarios, que ganan muchísimo en la Argentina, hay que afectarlas. Y no hay ninguna vergüenza de decirlo, ¿no? No puede ser que algunos acumulen millones y millones, mientras que otros se mueren de hambre en la Argentina, un país muy rico en ese sentido. De la Carbonara, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día.